Dice así la palabra de Dios: grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzar se burlarán de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. O supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Si no puede, enviará una delegación mientras el otro está todavía lejos para pedir condiciones de paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? No sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Padre, vamos a pedirte, Señor, que tu palabra nos abres, Dios, esta tarde. El precio, Señor, del discipulado. El precio, Señor, que debemos de pagar por seguirte. Es difícil, Señor, pero la recompensa que viene, Dios, es mucho mayor. La alegría, Señor, que produce tu Espíritu, Señor, en nosotros será siempre mayor que cualquier alegría que el mundo pueda ofrecernos, alegrías pasajeras. Pues hoy venimos, Señor, a tu presencia y te decimos: háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Siéntense, hermanitos. Estuvimos anoche en el renuevo. 255 jóvenes allá arriba. 255, imagínense. Eso estaba a reventar la gente. Bueno, si de repente empezamos a danzar ahí, ¿verdad? Celebrar a Dios. Y yo sentí que me pasaron llevando ahí todos los bichos corriendo y había una gran alegría ahí. Unos que cuando uno empieza a hablar, a veces uno los mira, ¿verdad? Aquí el viernes, cuando estamos aquí, uno los mira y grandes caras de amargura, ¿verdad? Que traen muchos. Allá todavía el sábado, grandes caras de amargura. Pero al verlos, cómo Dios va haciendo la obra, cómo Dios va cambiando sus caras, verlos ya en la noche totalmente, pero alegres. Eso, hermano, es lo que nos llena a nosotros, nuestra vida de alegría. Esa es la razón de nuestra felicidad. Les decía a ellos ayer, imagínense ustedes rogándolo a nosotros para que vengan al renuevo. Les digo, ¿qué ganamos nosotros? Aquí viéndolos a ustedes, ¿qué ganamos nosotros? ¿Qué ganamos nosotros con que tanta gente vaya al renuevo? ¿Qué gana la iglesia? No hay ninguna organización mundial que venga y diga: hey, han llevado 255, pero les vamos a dar $1,000 por cada uno. No hay ni una organización. ¿Qué ganamos nosotros? ¿Cuál es la alegría de este servicio y de este sacrificio que se hace? ¿Cuál es la alegría que podemos tener nosotros al ver tantos jóvenes transformados, renovados por el Espíritu? La única alegría, hermano, que tenemos es ver que el reino de Dios se ha acercado. Es la única alegría. No hay otra cosa que humanamente podamos decir nosotros. Es que como nos aliviana, ¿verdad? Como hay gente que sí piensa, ¿verdad? Piensa que la iglesia, como a veces está a full, está llena y dice tantos jóvenes van, piensa que es un alivián para la iglesia, ¿verdad? Y que nosotros nos estamos haciendo ricos aquí. Jesús caminaba, y cuando Jesús iba caminando por cada pueblo, la gente lo iba siguiendo. Dice la Biblia que la fama de Jesús se extendía. La fama de Jesús no se extendía por lo que él hablaba. La fama de Jesús se extendía por lo que él hacía.
Y las palabras de Jesús siempre fueron coherentes con su práctica. Él hablaba del reino de Dios y demostraba el reino de Dios. Él hablaba del amor al prójimo y demostraba el amor al prójimo. En Lucas se nos habla mucho acerca de las comidas de Jesús. Jesús comía, dice, con los publicanos, que eran considerados los desgraciados traidores de la patria. También comía con los fariseos, que eran, ahí miren ustedes, porque la gente dice, es que Jesús era enemigo de los fariseos. No era enemigo de los fariseos, era enemigo de la religiosidad. De eso era enemigo Jesús. Porque se mira a Jesús comiendo con los fariseos. Está comiendo con ellos, dice, y una mujer entra y le empieza a ungir los pies, y el fariseo empieza a decir, hey, este desgraciado que no sabe quién es esta mujer. Jesús está comiendo después con los publicanos, y los fariseos están desde afuera diciendo, hey, ¿y este por qué come con los publicanos? Jesús come con los pobres como come con los ricos. Porque Jesús extiende el reino de Dios a todos. Y eso, hermano, es a lo que cada uno de nosotros hemos sido llamados en esta vida. A poder extender el reino de Dios, a poder llevar el reino de Dios. No solamente con palabras. Por ahí decía alguien, un padre de la iglesia, decía, predica en todo momento y cuando sea necesario usa las palabras. Decía, predica en todo momento y cuando sea necesario usa las palabras. Porque la predicación, hermano, debemos de ser nosotros todos los días. Nuestra vida debe reflejar el mover del reino de Dios. Por eso Jesús, al lugar donde él iba, la multitud lo seguía. Ve el versículo 25, dice que grandes multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué seguían a Jesús? Porque le daba de comer a uno, porque Jesús sanaba a los enfermos, porque Jesús les enseñaba el reino de Dios. Jesús caminaba y en cada paso que él daba, hermano, miren, no hay que enamorarnos nosotros de la figura del Jesús, así como en las películas de Hollywood. Debemos de ver a un Jesús que es como nosotros, que camina como nosotros, que Él se desplaza como nosotros y que se encontraba con gente como nosotros. Ese era el mundo en que Jesús vivía. Él iba caminando de lugar en lugar, la gente lo miraba de menos, la gente lo tenía en poco. Y Jesús les da una lección. Imagínense ustedes el montón de gente siguiendo a Jesús. Jesús se detiene y les dice, hey, cálmense, les dice. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre o a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Discípulos, hermanos, son aquellos que van siguiendo al maestro. Y que van siguiendo al maestro y van aprendiendo de él. Quieren seguir los pasos del maestro, quieren ser como el maestro, quieren imitarle, quieren aprender lo que él sabe para poder también enseñarlo, para poder también ponerlo en práctica. Jesús se vuelve a ellos y les dice, si de verdad me van a seguir, va a haber una condición entonces, y es que tienen que sacrificar el amor a las cosas de este mundo. No veamos esta idea como algo filosófico. Ay, sí, que la gente confunde el mundo, ¿verdad? Y dice que el mundo es que eso es mundano, dice, es que eso es del diablo, es que no sé qué. El mundo es esto donde vivimos, hermano, y aquí todos estamos en el mundo, aquí no hay nadie que, no es que yo estaba en el mundo, dice, no, aquí todos estamos en el mundo, todos caminamos en el mundo, andamos en el mundo, para arriba y para abajo. Y Jesús le dice, tienen que sacrificar las cosas que para la cultura, que para la sociedad son las que mueven nuestra vida. La gente, mire cómo influye a veces la gente en el caminar de nosotros como cristianos. La gente te influye, la gente te trata de meter sus cosas. Si no, vean a muchos que comienzan el caminar en el Señor, muchos que vienen de su renuevo, Dios los restaura, les da una palabra a Dios, y de repente empiezan, dejan el camino, dejan el servicio. ¿Y por qué dejaron el servicio? Ay, es que yo me empecé a fijar que fulano. Ay, y muchos ponen de excusa, es que mi mamá no me deja ir ya. Es que vieras qué problemas tenía. Es que vieras que no sé qué. Hermano, el sacrificar el amor, eso no quiere decir que usted
va a desearle el mal a la persona. O no quiere decir esto de que, como yo ahora amo más a Cristo que a mi mamá, entonces ya no me importa dónde está o qué hace. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir aquí el Señor es que si en algún momento hay que decidir entre una y otra cosa, es mejor seguir el camino de Cristo. A nosotros, hermanos, en el equipo pastoral nos ha tocado a veces dejar muchas cosas. En el trabajo aquí en la iglesia nos ha tocado dejar muchas cosas. Hay gente que piensa que uno está aquí en la iglesia a todo el día y trabajando tiempo completo y visitando a los hermanos y trabajando en una y otra cosa, porque no tenemos nada que hacer, así piensa la gente. Déjenme decirle que no, hermanos. La mayoría de los que estamos aquí tenemos nuestras carreras, tenemos nuestras profesiones o nuestros oficios. Pastor de jóvenes, pastor de niños, tenemos nuestros oficios, tenemos nuestros conocimientos, y estamos aquí no es porque no encontremos trabajo, no es porque no tengamos otro lugar donde ir a trabajar. Tenemos ofertas. Bueno, el pastor Amílcar contaba una vez que él tenía un trabajo asegurado en un periódico nacional y que le ofrecían un buen dinero, pero el Señor lo retó ahí. ¿Vas a preferir dejarlo todo? Y él decidió seguir sirviendo en la obra. Si todos hemos dejado cosas, tengo amigos yo que me llaman a veces y me dicen: hey, mira, aquí hay una plaza vos para ganar tantos dólares al mes. Vieras, casi $1,000 y le hacen ofertas a uno. Yo digo, ¿qué voy a ganar yo? Si un momento voy a dejar esto, que es mi vida, ver esto, que es mi pasión, ver la transformación, ver correr la palabra, ver la obra del Espíritu, lo voy a dejar por algo pasajero. ¿Qué tal a los 2 meses me echan de ese trabajo y quedo sin nada? Jesús nos está diciendo a nosotros, esto no es de odiar a la gente, aunque la palabra griega que usa para decir esta frase es odiar a su padre o a su madre. Nosotros no lo podemos entender, eso sería largo la explicación, pero sí nos quiere decir que debe haber una cosa que sea prioridad en nuestra vida. Bueno, ahí está mi mamá, que sabe que hay veces que posponen los cumpleaños de la familia, ¿va? A veces hasta un año más, porque no puedo estar yo en la fiesta. Y que mira, que vení, que el niño ni sabe el niño quién era el tío, pero que el niño quiere que vos estés en la piñata. Mire, yo no puedo porque es domingo, no puedo. Mire que no puedo ir porque hay renuevo, no podemos ir porque vamos a estar en tal cosa, no podemos ir por esto y lo otro. Tengo tiempo yo de no estar en una fiesta así familiar. Bueno, yo creo que la familia ya ni me conoce, solo por el Facebook. Y ahí me miran las fotos. Haber dejado las cosas no quiere decir que usted odie a los demás, sino que sepa la prioridad que tiene en la vida. La prioridad que tenemos en la vida, hermano, es vivir para el reino de Dios. Jesús, un hombre de 30 años, en una sociedad donde tenía él que estar comprometido ya, él prefirió estar solo y estar predicando el evangelio por todo lugar donde él andaba. Y por eso vea este ejemplo, que es donde quiero que veamos algunos puntos. Versículo 28. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. A veces, hermanos, nosotros nos trazamos unos proyectos, ¿verdad? Y tenemos unas ideas y decimos: no, es que esto me va a salir aquí, y comenzamos a hacer cálculos, ¿verdad? Cálculos ficticios que al final no nos sale nada de lo que hemos planeado. No sé si les ha pasado alguna vez. Es decir, me voy a meter a este negocio. Sí, aquí. No, es que vieras que aquí vamos a hacer este negocio y nos va a salir redondo ahí, $10,000 el primer mes. Y comienza a hacer cálculos alegres, ¿verdad? Y a decir todo.
Y no venimos y consultamos delante de Dios nosotros. Y no venimos y consultamos con nuestros líderes. Solo nos dejamos ir. Después terminamos y no funcionó la cosa. Así somos también en el camino del evangelio a veces. Hay personas que se meten a servir a un ministerio porque vienen emocionados. Hermanos, al Señor no se le sirve por emoción. A Cristo no se le sigue por emoción. A Cristo se le sigue por convicción. A Cristo no se le sigue porque me guste. A Cristo se le sigue porque le creo. No es porque me guste cómo Cristo me ha tratado. No es porque me guste cómo me ha ido. Hay gente que condiciona a Dios. Mucha gente condiciona a Dios y le dice: Señor, saname de mi pierna, dice. Y pasa y más morada se le va poniendo y menos puede caminar y dice: pues ya no sigo esto, porque aquí Dios no por gusto. Hay gente a la que Dios le ha dicho que va a transformar a su familia, y miran que en lugar de que la familia vaya transformando, se va transformando, pero peor se va haciendo, ¿verdad? En lugar de ir como que, no hombre, tal vez ya van cambiando y me dan permiso, y hasta le empiezan a prohibir los permisos para ir a la iglesia. Es bien paradójico esto. Escuchamos un testimonio ahí de un joven que decía: yo sentí de Dios y que tenía que venir al renuevo, dice. Pero cuando le dije a mi mamá, ella me dijo: no vas a ir. Pues chica, yo en mi mente decía yo, ¿verdad? A veces, hermano, a veces los padres son el mayor obstáculo de los hijos, ¿va? Como cuando le prohíben: dejaste 2 materias, ya no vas a ir a la iglesia. Imagínese, ¿qué es eso, ¿va? Es como que le diga: ya no vas a ir, ya dejaste materias, pues quédate de vago aquí. Hermano, a los jóvenes no hay que prohibirle a la iglesia, hombre. Dígale: dejaste materia, pues después de estudiar te vas a ir para la iglesia, ¿oíste? Ya vas a ir a barrer todo el patio, ya vas a estar, para que no andes pensando en babosadas que piensan los jóvenes a veces, ¿va? Gente que ese es el castigo que le ponen a los jóvenes: ya no vayan a la iglesia, ya no. Y vemos nosotros, hermanos, de que en el caminar las cosas no se van dando como planeamos, no se van dando como esperábamos. Esperábamos quizás de que después al venir del renuevo, como aquí danzábamos, esperamos de que toda mi familia iba a estar bien alegre, también esperándome y recibiéndome, decimos nosotros. Y nos vamos dando cuenta que es al contrario, hermanos. Que es al contrario, que las cosas van como para atrás. ¿Pero por qué es esto? Porque nos emocionamos a veces con la palabra. Hay muchos aquí que nos emocionamos con las predicaciones también. Escuchamos una palabra y en el momento que estamos escuchando la palabra decimos: amén, sí, amén, gloria a Dios. Cuando venimos del renuevo, venimos nosotros diciendo: amén, gloria a Dios. Yo ahora voy a transformar, voy a ser nuevo. Hoy nadie me va a mover. Sí, Señor, ya dejé el cigarro, ya dejé el alcohol, ya dejé a mis amantes, dirán. ¿Por qué ríen? Y venimos otros con emoción, emocionados venimos bajando de la montaña y decimos: ya voy a dejar esto, ya no voy a ver tanto Facebook, dicen, ahora voy a cambiar, voy a leer la Biblia, voy a orar bastante. Y va pasando el tiempo y nos damos cuenta que nos dan ganas otra vez de volver atrás. Y muchos en el camino, bueno, de domingo para el miércoles de por renuevo ya no aparecen algunos, ¿se ha fijado? Pasan a testificar aquí: sí, que yo ahora que Dios me ha hecho libre. Viene el miércoles de por renuevo y ya no lo vemos. A saber qué se hizo el hermanito este. Aquel que dijo, a ver qué se hizo. Porque nos desanimamos en el camino, porque seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor no es una cuestión de que todo va a ser color de rosa. El pastor predicaba ahora en el segundo culto. ¿Cuántos estuvieron? Predicaba acerca de Hechos 8:1 y que la persecución que hubo. Y él decía: porque a veces nosotros nos gusta predicar de aquellas personas a las que Dios ha rescatado, pero no nos gusta de hablar de aquellas a las que se han muerto por el evangelio. Como el caso de Jacobo, que Herodes lo asesinaron, ¿verdad? Atravesándolo con una espada. No hablamos de los mártires, hablamos de Esteban, porque vio la gloria de Dios ahí bien bonito.
hablamos de Pedro porque fue liberado, pero no hablamos de todos aquellos que Dios no los... Hablamos de Daniel, como Dios lo libró del foso de los leones, pero no nos gusta hablar de los primeros cristianos que morían comidos por los leones en el círculo romano. No nos gusta hablar de eso. Nos gustan las cosas bonitas, románticas, porque el evangelio que nos han vendido a nosotros es un evangelio bien romántico, hermano. Es un evangelio, pero que así como lo vemos en las películas gringas, pues, como nosotros bien agringados que somos, ni parecemos, pero nos gusta ver películas donde salen las grandes casonas. Y así nos imaginamos que somos nosotros ahí, con grandes casonas. Y las casitas de nosotros bien chiquitas que son. Como dicen que casas tan pequeñas que si entra un endemoniado, o entra el demonio o entra la persona, porque no caben los dos. Hay casitas de entre nosotros, son bien pequeñas, que no le cabe una duda, dicen. Y nos gusta a nosotros el mover gringo, ¿verdad? Y el evangelio gringo que nos presentan. Y creemos nosotros de que ese es. Pero hermano, no es fácil el seguir a Cristo. No es fácil. No es romántico el seguir a Cristo. Es difícil, cuesta. A veces se llora, a veces se sufre, a veces ya no se quiere seguir. Pero por eso les decía Jesús, no me sigan por emoción, les quería decir. No me sigan porque les he dado de comer allá. No me sigan porque miran los milagros. Hermanos, algunos nos convencemos por los milagros, pero los milagros no son para que nosotros creamos solamente. Los milagros son para anunciar que el reino de Dios ha llegado. Para eso son los milagros. Jesús obraba milagros. Jesús iba sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados. Y lo que él quería anunciar era que uno superior estaba ahora sobre el poder de las tinieblas, que el reino de Dios era superior al reino de la enfermedad, al reino de la muerte, al reino de las tinieblas. Eso era lo que Jesús anunciaba. Él no hacía los milagros para que las multitudes vinieran impactadas, no como los televangelistas hoy, y decir, vaya, pónganse de pie todos los enfermos, hoy les voy a tirar mi saco y ahí va, y toda la mara se cae. No es eso, hermano. Jesús sanaba a la gente por compasión. Jesús sanaba a la gente porque sentía misericordia de ellos. Ese es el reino de Dios. Ese es el reino que va caminando, que va progresando. Y Jesús les decía, no me sigan por emoción, no me sigan por lo que han visto, síganme porque han creído. Por eso más adelante les dice, bienaventurados los que sin ver han creído. Hermano, cuando nosotros que estamos en el camino del evangelio, no veamos las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Nuestra vista tiene que estar puesta en Jesús. Hay un versículo que para mí es como un favorito que tengo, y es en Hebreos, que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es que esa debe ser nuestra vista, únicamente ver a Jesús, hacia dónde vamos a caminar, hacia Jesús. ¿Hacia dónde vamos a ir? Hacia Jesús. Si estamos aquí, hermano, que nuestra fe sea genuina, que nuestra fe no sea basada en emociones. Hay algunos que se emocionan con los ministerios también y empiezan a servir en un ministerio, pero como miran, es que, pues ya dicen algunos que entran al ministerio de alabanza. Yo puedo hablar del ministerio de alabanza, no de otro, ¿verdad? Ay, de algunos, es que el hermano que canta, dicen, bien contento canta allá arriba, dice, me voy a meter al ministerio. Y entran al ministerio de alabanza, al primer regaño ya quieren salir. Solo le dije, hey, levanta ese cable, vos. Ay, me regañó y ya no quieren seguir en el ministerio. Porque yo soy bien suave para hablar. Y nosotros seguimos a Dios por emoción y nos metemos a los ministerios por emoción. Hermano, si usted va a servirle a Dios, haga lo que dijo Jesús, siéntese y evalúe. ¿A dónde quiero estar? ¿En qué ministerio quiero servir al Señor? ¿Cómo te voy a servir, Señor? ¿Qué cualidades me has dado, Señor, para servirte? No sirvamos a Dios por emoción. A Jesús no se sigue por emoción. Lo repito para que nunca se nos olvide, hermanos. Vea lo que sigue diciendo. Dice, se siente y calcula el costo. Miren, porque el versículo 29, si echa los cimientos
y no puede terminarla, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entonces? La gente comenzará a burlarse de él. Y hay un problema aquí, hermanos. Hay un problema con todos aquellos que desisten del camino. Un problema con aquellos que siendo líderes a veces volvemos atrás. Y el problema es que la gente no se burla de nosotros. La gente se burla de Cristo. Ese es el problema. La gente se burla de Cristo porque llegábamos allá en las conexiones, en las columnas, en las chiquicolumnas, a invitar a la gente y le decíamos, venga, venga, mire, Cristo lo va a cambiar, mire cómo ha cambiado mi vida. Y de repente nos miran haciendo lo mismo. Entonces la gente no dice, no, hombre, es que ese es un cobarde. Oh. La gente no dice que uno es un cobarde. La gente dice que es iglesia, solo hipócritas van. Sí, dice la gente. Como le decía yo a mi equipo, les digo, ustedes si ustedes se salen y vuelven atrás, no van a ir diciendo, es que viera que yo me salí porque yo no aguanté eso, soy bien cobarde, soy bien débil, yo no. Van diciendo, no, es que viera que ese líder, oye, me va a caer, es que viera que es que viera que el otro, y comenzamos a hablar y hablar y hablar de la demás gente y no aceptamos nuestra culpa. No aceptamos nuestra culpa. No decimos, mire que yo soy el aguado. Nadie sale diciendo así. Nadie sale diciendo que yo fui bien aguado, no aguanté. Todos salimos culpando a otros de las decisiones que hemos tomado. Y la gente se burla de Cristo. La gente se burla de la obra que Dios ha hecho. ¿Por qué, hermano? Habrán algunos aquí que dirán, viera que aquel no quiere ir al renuevo. ¿Por qué no quiere ir al renuevo? ¿Por qué? Por los testimonios que a veces damos, hombre. Por los testimonios que a veces miran y dicen, no, hombre, y no llevaron a aquel al renuevo y allá anda otra vez de loco, pues. Nada pasó ahí, dice. Por eso cuando sigamos a Jesús y vayamos a hacer algo, siempre tenemos que sentarnos con Jesús. La intimidad con Jesús, la intimidad con el Espíritu es importante en nuestro caminar. No hagamos, hermano, cosas sin consultarle al Espíritu. Ahí va a estar nuestra bendición, ahí va a estar nuestra guía. Vea, sigamos leyendo. Dice, comenzará la gente a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Yo sé que aquí no hay nadie que diga, a mí lo que me gusta, lo que más me gusta en la vida es empezar algo y no terminarlo. ¿Va que no? Aquí no hay nadie que ¿y cuál es tu ideal? ¿Cuál es tu sueño? Le pregunta uno a los jóvenes. Mi sueño es comenzar a estudiar 3 carreras y no terminar ninguna. No creo que sea ese el sueño de nadie. Todos lo soñamos con empezar algo y terminarlo. Miren, y empezar, como decía yo, estamos en Lirios, allá en la casa de oración, y les decía, empezar hasta cierto punto es fácil, porque empezar todos estamos emocionados. Terminar es bien fácil, solo nos enojamos y nos vamos cada quien para su lado, ¿eh? Eso es bien fácil. Pero difícil es mantenerse. Eso es difícil. Por eso hay gente que solo anda casando a uno, ¿eh? Y le dicen, ¿y por qué no te casas, po? ¿Y por qué no te casas, po? Y solo queriendo casarlo a uno pasan. Y pobrecito uno. Queriendo, ¿por qué no se casa? ¿Por qué no se casa? Porque empezar, hermano, empezar es fácil. Decir, sí, casémonos, vaya, qué felicidad, vámonos. Ahí, pongamos una cortina que nos separe del cuarto del otro cuarto. Ahí vivimos juntos. Una pieza con foco, como hay un pastor por ahí, ¿va? Entonces, empezar es fácil. Terminar es fácil también. Pero lo difícil es mantenerse. Es mantenerse. Por eso Jesús le decía a la gente, síganme, ustedes sí me van a seguir, pero manténganse. No me sigan por emoción, decía el Señor. No me sigan porque me voy a dar de comer. Él decía, piensen que el camino va a ser difícil. Pero hermano, aunque el camino sea difícil, la recompensa será mayor. Vea lo que dice el segundo ejemplo que pone. O supongamos que un rey, dice, está a punto de ir a la guerra contra otro rey.
¿Acaso no se sienta primero a calcular? Oiga esto, oiga esto. Si con 10,000 hombres puede enfrentarse al que viene con él, contra él, con 20,000. Quiero decirle, la carga del reino de Dios es más grande que nuestras fuerzas. Será más grande que nuestras fuerzas. La carga del reino de Dios, la carga del servicio a Dios será más grande que las fuerzas que nosotros tenemos. ¿Por qué? Mire, véalo aquí pues. Si usted cree que nosotros, como iglesia, con la cora que da cada uno de ofrenda, porque el vuelto del bus echan muchos en la ofrenda, ¿verdad? Tenemos para llevar a 255 jóvenes a la montaña ahí, 300, más de 300 platos de comida por los servidores. ¿Cree usted que se puede eso? Pero nuestro pastor nos ha enseñado algo. Cuando Dios nos manda más de nuestra fuerza, es porque nos está enseñando a confiar solamente en Él. A veces Dios nos manda cosas que nosotros no podemos, no tenemos la capacidad de administrar, y es por una razón. Él quiere que aprendamos a confiar más en Él, hermanos. Que aprendamos a depositar 100% nuestra confianza en Él, 100% la confianza en su palabra. Y aquí es donde muchos fallamos. Aquí es donde muchos ya no queremos seguir. Aquí es donde muchos nos desanimamos del camino, porque vemos de que lo que viene es más grande que lo que puedo soportar. Aquí es donde muchos se salen de la iglesia. Adiós, hermanita. Porque vemos de que la carga es más grande que la que podemos soportar. Pero hermanos, si la enfermedad que usted tiene, si el problema en su familia, si el problema en su casa es más grande que lo que usted puede soportar, Dios nos está enseñando una sola cosa: a confiar 100% en Él. Si el problema que usted tiene en su casa, usted dice, no, yo ya hice todo lo que pude y yo no veo aquí salida de ningún lado, entonces Dios nos está enseñando una cosa: a confiar en Él. Es que el reino, hermanos, se trata de confiar en Dios. El reino se trata de depositar completamente nuestra confianza en Él. De eso se trata el reino de Dios, de depositarlo todo a Él, de negarnos a nosotros mismos. Y ahí es donde nos cuesta. Dice, el enemigo viene contra 10,000, pero entonces él se da cuenta y dice, voy a hacer la paz con este enemigo que viene ahí. Y dice el versículo 33, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La llamada de Jesús al seguimiento, la llamada de Jesús al seguimiento es una llamada de negación. Jesús nos llama a seguirlo. ¿Cómo llama siempre a sus discípulos Jesús? Síganme, síganme. Le habla a los pescadores, les dice síganme. Le habla a aquel que estaba cobrando los impuestos, Mateo, sígueme. Y así empieza a llamar a cada uno, sígueme. A Jesús nos ha llamado a nosotros también, nos ha dicho, síganme. ¿A cuántos les ha hablado el Señor y les ha dicho, seguime? Son pocos. A los demás esta noche van a recibir un llamado de Dios, sígueme. Jesús te dice, sígueme. Y la llamada de Jesús al seguimiento es una llamada de negación. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos. Jesús nos llama a negarnos a lo que nosotros pensamos o a lo que nosotros queremos para hacer lo que Él quiere, para hacer lo que Él quiere para nosotros. Esa es la llamada de Jesús. Y Él dice, cualquiera que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Hermano, a veces las cosas nos cuesta tanto despegarnos de cosas en la vida. A veces nos cuesta tanto desprendernos de la vida que ya llevamos. Hay personas aquí que les cuesta tanto desprenderse de su orgullo. Hay personas que les cuesta tanto desprenderse de esos hábitos que tienen. Nos cuesta desprendernos. Miren, el orgullo, cómo cuesta desprenderse de eso, ¿verdad? Cuesta ser humilde a veces. Cuesta doblegarse. Cuesta el aceptar que otro le esté mandando a uno. Jesús les dice, renuncien a sus bienes. Quizás en nuestra sociedad
Aquí les digo, ¿y cuáles son sus bienes, hermano? Uno dirá, ay, hermano, yo solo tengo un sillón. Yo solo tengo un televisor fiado, ¿verdad? ¿Y cuál es su posición? Bueno, si me preguntan a mí cuál es mi posición, mi única posición es una guitarra, es lo único que tengo yo. Yo le digo a mi mamá, ya me voy de la casa, le digo, vaya, llévate tus cosas, me vaya, agarro mi guitarra y me voy. Es lo único que tengo. Pero Jesús nos manda a renunciar a todo aquello que dentro de nosotros nos impide el seguimiento. Y una de las cosas, hermano, que nos impide el seguimiento de Jesús es el orgullo. Hay personas que dicen, pero es que a mí nadie me tiene que decir lo que tengo que hacer. Es que a mí no me gusta que me den órdenes. Es que a mí no me gusta esto y lo otro. Es que aquí no estamos para hacer sus gustos, hermano. Aquí estamos para hacer el reino de Dios. Aquí estamos para seguir el reino de Dios. Y lo que le cuesta a uno aceptar, fíjense. Porque la gente quisiera que se hicieran los gustos de cada uno. Uy, pero si hiciéramos los gustos de cada uno, aquí sería un caos total. Imagínense como era antes aquí la iglesia, ¿verdad? Antes de que el Señor renovara todo. Y que si alguien quería pintar el baño allá, tenía que decir, mandar una solicitud, ¿va? Por este medio solicito, ni siquiera que la pintura, sino que he comprado una pintura y voy a pintar el baño. Me autoriza, y la junta directiva decía, ¿y qué color le quiere dar? Pues amarillo le quiere dar a los baños. Amarillo, no, hombre. ¿Cuántos votan aquí que quieren color amarillo? 3. ¿Cuántos quisieran color? ¿Qué otro color quisieran? Yo verde. Entonces pasaba el año y nunca pintaban el baño. Es cuando uno anda pidiendo opiniones de la gente. Como la historia aquella de la ancianita. La voy a contar, yo ni la conocí. Pero como la historia de una ancianita a la que le querían regalar unos zapatos. ¿Ya lo han oído ustedes? Eso aquí pasó. Aquí. En el piso rojo que está abajo de ese blanco. Había una ancianita aquí en la iglesia. Había una ancianita que era una ancianita bien fiel, siempre venía a los cultos. Y de repente la junta directiva dijo, miren, hermanos, hemos sentido la noción de regalarle unos zapatos a la hermanita Toñita. Vamos a inventar el nombre, ¿va? A la hermanita Toñita le vamos a regalar unos zapatos. Así que el hermano aquí, ustedes del coro van a ir a la zapatería a evaluar los precios. Usted, hermano Jorge, va a ir donde la hermana Toñita y le va a medir el pie a ver cuánto es que calza. Pasaba una semana, y la ancianita ya está bien ancianita, ¿va? Pasaba una semana, vaya, veamos las cotizaciones. No fueron. Pues tienen una semana más para ir, pues como así es la gente, ¿va? ¿Usted fue a medirlo? Sí, mide tantos centímetros, número tal, vaya. Pues la otra semana vamos a ver los modelos, vaya. Trajeron los modelos, pasaba la otra semana, trajeron los modelos, vaya. Esto es, sí. ¿Cuánto cuestan esto? Están algo caros, sí. Y comenzaban a evaluar. Pasaron como 2 meses y no le compraron los zapatos a la hermanita. La semana que le compraban los zapatos a la hermanita, porque ya la junta directiva se había puesto de acuerdo de los zapatos, esa semana se murió la viejita. Es cierto, es cierto. Aquí pasó. Estas paredes son testigos. Esa semana se murió la viejita, por lo menos la enterraron con los zapatos nuevos. Debemos de aprender a renunciar, hermanos, a nosotros mismos. Hay que aprender a negarnos a nosotros. A veces, aunque usted le diga, miren, ahí en el renuevo, ¿verdad? Te dicen de repente, hey, vayan a jalar agua. Pero si yo vengo en otra área, que vayan a jalar agua, le estoy diciendo. Con los garrafones de agua, ¿verdad? Sí, como uno siente que jala 1000 galones de agua y nunca termina, ¿verdad? Y puchica, y como que no se acaba este tambo y gran tambo que te cae ahí, va. Como que nunca se acaba este volado. Y una vez que estábamos hablando en un lanzamiento, hasta me subí a ver si era cierto que estaba a la mitad, porque decían que la mitad estaba. A veces hacemos cosas que no nos gustan, pero hermano, si lo que vas a hacer, aunque no te guste a vos, beneficia a la obra de Dios y al reino de Dios, hay que hacerlo, aunque no nos guste. Aunque no nos guste, que aquí no estamos para hacer los gustos de cada uno. Por eso Jesús llamaba, en la llamada de Jesús al seguimiento, era renuncien a todos sus bienes.
Y no solamente monetarios, sino también a nuestros bienes intelectuales a veces, a lo que yo pienso. Hay gente tan temática, ¿verdad? No matemáticas, no temáticas, que se le meten unos temas a veces y agarran pleito por cualquier cosa. Vamos a avanzar rápidamente. Versículo 34. La sal es buena, dice. Oiga, también podemos decir nosotros, Cristo, el Evangelio, lo que hemos recibido de Dios es bueno, amén. Ahí nos dijeron amén, ¿qué se iba a resonar este volado? La palabra es buena, amén. Pero si se vuelve insípida, no recuperará el sabor. Y no sirve ni para la tierra ni para el abono. Hay que tirarla a la basura. Muchos aquí, hermanos, miren, aquí estamos llenos de palabra nosotros. Aquí la palabra corre, la palabra fluye, la palabra es un pan que alimenta. Pero si nosotros no almacenamos bien esa palabra, esa sal que es buena, y la dejamos que se nos pudra, que se vuelva insípida, que no tenga ninguna reacción, entonces ya no nos va a servir para nada. Muchos aquí tomamos la palabra y la desechamos a la basura. Porque ahí nos dicen, nos pasan diciendo, hermano, niéguese a usted mismo. Y a la semana siguiente ya no queremos servir. Porque se nos dice, hermano, hay que soportar, porque Dios nos ha dado una palabra. Él va a transformar tu familia. Y nosotros a la semana siguiente, que la familia está más difícil, ya no queremos seguir. La palabra que es sal, la botamos, la hicimos a un lado. La desechamos nosotros. Y puede decir alguien, pero ¿cómo? O sea que la palabra no sirve. Sí, hermano, la palabra sirve. La palabra es sal, pero cuando se deja sazonar. Pero muchos de nosotros no nos dejamos sazonar. Creemos que en nuestra mente tenemos toda la verdad. Creemos nosotros que Dios debe actuar a nuestra manera de pensar. Por eso los filósofos dicen que Dios que Génesis 1:1 dice que, bueno, Génesis 1 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, pero nosotros los hombres hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Nosotros queremos que Dios sea como yo pienso que debe ser. Le ponemos tiempo a Dios. Señor, si haces las cosas en 2 meses, entonces te creo. Y miren las grandes promesas que le hacemos nosotros a Dios. Señor, si me sanaste, prometo que voy a dar testimonio. Testimonio tenemos que dar siempre. Siempre debemos dar testimonio. Hay que prometerle a Dios cosas concretas. Pero hay gente que le pone tiempo a Dios y le dice, Señor, en 2 meses te doy para que me hagas mi milagro, Señor. Como que Dios fuera una máquina de sodas y le metemos un billete y sale la soda, ¿verdad? Como una máquina que ha inventado Coca-Cola, que le da un abrazo y le sale con la soda. Dios no es de esos, hermanos. Él ha trazado el camino. Él ha trazado, y a veces el camino va a ser difícil, no va a ser como pensamos, no va a ser como queremos, no va a ser como nos imaginamos. Puede que sea el contrario, pero la bendición del final, hermano, esa no va a tener comparación. ¿Por qué dejamos entonces la sal a un lado? ¿Por qué dejamos lo que Dios nos ha dado a un lado? Porque no vemos cumplidas las promesas de Dios. Hermano, Dios no merece eso. Él nos da una palabra y esa palabra la va a cumplir, amén. ¿Por qué entonces nosotros desechamos la palabra que Él nos ha dado? ¿Por qué entonces hacemos a un lado la palabra que Él nos ha dado? Y vea lo que termina diciendo. No sirve para nada, ni para tierra ni para abono. Hay que tirarla a la basura. El que entienda, el que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, Dios nos ha dado una llamada hoy al seguimiento. Él nos ha llamado a seguirle, a negarnos a nosotros mismos en nuestros bienes, a negarnos a nosotros en nuestros pensamientos, a negarnos en nuestros gustos. ¿Cómo vamos a responder nosotros a ese llamado? Ahora Dios está entregando a cada uno sal para que salgan y sean sal de este mundo. Pero si usted toma la sal y la deja que se haga insípida, a veces ustedes cuando los cumbos de sal en las casas, está toda mojada la sal, ya ni el mango agarra la sal, ¿verdad? No se le pega ya.
Ya la sal ya no sirve, hay que botarla. Dios nos ha dado sal hoy, esta tarde. ¿Qué vamos a hacer con esa sal? ¿La vamos a desperdiciar? ¿La vamos a botar? ¿Va a prevalecer nuestra humanidad sobre la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a responder hoy al llamado de Dios que nos dice? Y me salté un versículo, no sé si ustedes se dieron cuenta. Fue el versículo 27. ¿Cuántos se dieron cuenta? No mientan. Versículo 27 dice, y con este quiero terminar: y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Cargar la cruz, hermano. Aquí Jesús lo decía en el contexto romano, donde aquel que era crucificado era la peor basura del imperio. Aquel que era crucificado era el peor de todos. Jesús nos llama a algo, a considerarnos a nosotros menos para poder seguirle. Cargar la cruz no es que diga, ay, sí, es que esta es mi cruz que tengo yo. Ay, que esta es mi cruz que es mi marido, dicen. Que esta es mi cruz que es mi mujer. No, no, hermanos. La cruz la llevamos aquí nosotros. Y es nuestra humanidad que muchas veces es nuestro peor enemigo para servirle al Señor. Nuestra mente que no nos deja servirle bien al Señor. Nuestras ideas locas que se nos meten en la cabeza a veces. La cruz que a veces que hay que cargar. Por eso esta noche, el llamado de Jesús al seguimiento que Él nos hace, ¿cuál va a ser la respuesta que le vamos a dar? Cierra sus ojos, iglesia. Cierra sus ojos. Jesús te está llamando hoy y te dice, sígueme. Pero antes de tomar una decisión por emoción, debes hacer un compromiso con Dios y decirle, Señor, yo te quiero seguir por convicción y no por emoción. Seguir por convicción, Jesús, quiere decir que aún en medio de las más grandes dificultades, vamos a permanecer de pie. No sé, hermano, cuál será la dificultad más grande que estás enfrentando. No sé qué será aquello que te está impidiendo el servicio al Señor. No sé qué será aquello que te está impidiendo acercarte a tu Dios. Pero hoy Jesús te llama y te dice, sígueme. Sígueme. Hoy Jesús te llama y te dice, te voy a dar sal para que salgas y des sabor a este mundo que se está volviendo insípido. Pero no almacenemos la sal, porque pronto se volverá sin sabor y no servirá para nada. Que la palabra que hemos escuchado esta noche pueda servir para dar sabor a nuestra vida. Padre, queremos seguirte, Señor. Queremos seguirte, Dios. No porque estemos emocionados. Queremos seguirte con convicción, Señor. Queremos seguirte con compromiso. Queremos seguirte de verdad, Señor. Que nuestras emociones, que nuestros pensamientos no sean mayores que aquella voz que escuchamos cuando nos dijo, sígueme. Que nunca, Señor, valoremos más nuestra propia vida que tu reino, Señor. Que nunca valoremos más mi orgullo que el reino de Dios. Si un día seremos humillados por el reino de Dios, que suceda, no hay problema. Si esto contribuirá al reino de Dios. Si un día seremos vituperados por el reino de Dios, no importa. Si un día se nos va a acusar de algo, pero por el reino de Dios, no importa.
La llamada de Jesús esta tarde, hermano, es sígueme. Si hay personas esta tarde que le quieren decir al Señor: yo quiero seguirte, Señor, quiero negarme a mí mismo, ven al frente. Queremos orar por ustedes. Queremos orar por aquellos que le quieran decir esta tarde al Señor: yo quiero seguirte, Señor. Quizás en el camino me desvié, quizás en el camino me confundí, quizás en el camino, Señor, no pasó como yo esperaba. Pero hoy vengo a decirte: Señor, quiero volver a empezar. Si hay personas que quieran reconciliarse con Dios esta noche, porque quizás el camino que comenzaste no fue el que te esperabas. Quizás el camino que te imaginaste no fue el que creíste que iba a pasar. Si hay personas esta noche que le quieran decir: Señor, yo muchas veces he puesto mi humanidad antes que tu reino, antes que el servicio.